Bueno, el segundo tipo de trazado al que vamos a hacer referencia es el trazado lineal. Ustedes recordarán de la propuesta de la ciudad lineal que vimos en Introducción al Urbanismo, propuesta realizada por el ingeniero español Sorimata, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que era una ciudad, un tipo de ciudad que se organizaba alrededor de un gran corredor, de una calle, de una avenida, que era una especie de espina dorsal de la ciudad, y a ambos lados de cada una de esas calles se iba desarrollando la ciudad. Es un tipo de organización que se puede usar en determinados contextos, sobre todo, acá hay una urbanización privada cerca del mar, que por eso, bueno, bordeando la costa se va organizando esta estructura lineal, pero lo más común de los trazados lineales es encontrar pequeñas poblaciones que se organizan siguiendo esta lógica de una manera no planificada, que son pequeñas poblaciones rurales, agrarias, ¿no? Que se organizan alrededor de una ruta importante, ¿no? Que mientras atraviesa la población se transforma en la principal avenida. Hay cientos de casos en ciudades europeas y hay casos homologables incluso en nuestro contexto urbano. Que si no es un tipo de trazado tan común, pero el tercer tipo de trazado es el más común y el más conocido, el más extendido, que es el de la retícula, que es la organización de la planta urbana mediante el tendido de calles perpendiculares entre sí, paralelas y perpendiculares. Podemos hablar de cuadrículas cuando la resultante es cuadrada, es una manzana, como en el caso de Rosario, una manzana cuadrada, pero hablamos de retícula en general porque muchas veces las manzanas resultantes son rectangulares, no cuadradas, o sea que hablar de cuadrícula en ese caso es un poco forzado. El concepto general es el de retícula. Este gráfico de Manuel de Solá Morales nos muestra distintos tipos de retículas. Digo que es el más extendido porque se ha dado en distintas culturas desde la antigüedad. La primera que conocemos referida a la tradición occidental es la ciudad de Hipodamo, en la Grecia antigua, Hipodamo realizada por Mileto. No, perdón, la ciudad de Mileto realizada por Hipodamo, perdón, en la Grecia antigua. Pero hay casos, se conocen a partir de excavaciones arqueológicas, se conocen ejemplos de otras ciudades organizadas de manera reticular. Y es la más extendida porque es la más fácil de trazar. Es el modelo que utilizaron los españoles, por ejemplo, cuando colonizaron América, ¿no? Acá vemos una imagen satelital de la ciudad de Buenos Aires, la típica cuadrícula española. Otro ejemplo, el de la isla de Manhattan, con sus manzanas rectangulares. Ya estamos hablando de una propuesta del siglo XIX, de principios del siglo XIX. O una de las tantas ciudades, pequeñas ciudades que podemos encontrar en nuestra pampa húmeda. Lo que tiene este tipo de trazado de atractivo es justamente su simpleza para organizar suelo urbano y la velocidad con la que se puede efectivizar. Es por eso que no es casual que los españoles, como vemos en el plano de la izquierda, que es el plano de fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera, no es casual que los españoles, los colonos, hayan recurrido a esta forma de organizar el suelo urbano, que ellos habían heredado, por otro lado, de los romanos,
pero recurren a esto porque cualquier soldado con un conocimiento básico de agrimensura, con un conocimiento elemental, podía trazar rápidamente una ciudad, y se podía distribuir la propiedad del suelo de una manera muy clara, y tampoco es casual que durante la explosión de la ciudad capitalista, después de la revolución industrial, se haya recurrido principalmente a esta forma de organizar el suelo, ¿no?, que es la más práctica, la más sencilla. Decíamos, estos son los tres tipos de trazados básicos, desde un punto de vista geométrico: radioconcéntrico, lineal y reticular. A partir de aquí hay otros tipos de trazados, pero generalmente son resultantes o combinaciones de estas tres formas básicas. Hay una cuestión que es interesante decir con respecto a la retícula, y dicen los estudios. No hay ejemplos no planificados de retículas en general. En la historia de las ciudades vamos a encontrar ejemplos planificados y no planificados de trazados lineales, y vamos a encontrar ejemplos planificados y no planificados de trazados radioconcéntricos. Pero no vamos a encontrar ejemplos no planificados de estructuras reticulares. Siempre hay algún tipo de planificación previa. Una de las variaciones, una combinación, son los trazados barrocos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las intervenciones de Sixto V en la ciudad de Roma, en el siglo XVI, en donde se abrieron grandes corredores que iban uniendo puntos focales de importancia simbólica desde el punto de vista religioso. Hay una aspiración escenográfica atrás de este tipo de trazados. Y es una forma de intervenir en la ciudad que después utilizó para la reorganización integral de una ciudad el barón Haussmann a mediados del siglo XIX, cuando Napoleón III le encarga la reforma de la ciudad de París. Recurre a este tipo de organización. Puntos focales unidos por grandes corredores. De esto estamos hablando cuando hablamos de los grandes trazados barrocos. Es un tipo de organización radial. Hay otro tipo de trazado al cual hace referencia Kevin Lynch, que él llama tracería, que básicamente es una retícula, pero de gran escala. Un ejemplo clásico era el modelo de Broadacre City, propuesto por Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright sostenía que las ciudades iban a desaparecer y que toda la población se iba a sentar sobre una especie de gran malla viaria reticular que se iba a extender por todo el territorio de los Estados Unidos y iba a tener muy baja densidad. Es básicamente ese concepto el que utilizó de alguna manera Le Corbusier para organizar su propuesta para la ciudad de Chandigarh, en la India. Básicamente es una retícula gigante, de gran escala. Y es lo que encontramos en los suburbios norteamericanos. Entonces, especies de grandes caminos rurales, casi, desde los cuales se desprenden calles de otra escala y que me conducen a una sucesión de urbanizaciones privadas de muy baja densidad. Hay autores que asimilan este tipo de trazado, esta tracería, dicen, bueno, en el fondo es como si fueran una sucesión paralela y perpendicular de trazados lineales. Kevin Lynch utiliza también este concepto, que es el esquema. Kevin Lynch y un historiador como Spiro Kostov, esquemas. Hay ciudades cuyos trazados se planifican como esquemas y que tienen también una carga simbólica muy alta, ¿no? La ciudad de Brasilia tiene un trazado que asemeja a un pájaro, trata de remedar un pájaro levantando vuelo. Que hay un carácter simbólico fuerte. El trazado está organizado con una voluntad simbólica, no tanto con una voluntad especulativa, económica, etc. Y a veces esos esquemas son reflejo de una organización social muy rigurosa y también muy injusta,
como puede ser las muchas ciudades indias, ¿no? Donde esos sucesivos anillos van marcando el lugar de asentamiento de distintas clases sociales. Lo que vemos afuera del último anillo no es campo, sino que es ciudad también, pero es donde viven aquellas personas que son consideradas parias dentro de la férrea organización social india tradicional, por fuera de la ciudad. Cuanto más cerca del centro, más importante es la persona. Y después finalmente hay patrones irregulares, que son trazados cuya organización no responde a ningún tipo de planificación previa, que son los que podemos encontrar muchas veces en asentamientos marginales, en donde el trazado es el resultado de distintas apropiaciones que van realizando los pobladores, que van construyendo sus viviendas, y el espacio remanente, que es una adaptación al modo en el que se disponen las viviendas precarias y también a la topografía. El lugar da como resultante un determinado trazado, como podemos ver en determinadas favelas. Acá, en un asentamiento marginal en el sur de la ciudad de Rosario, donde vemos una forma concéntrica extraña, que en realidad está obedeciendo a un viejo trazado ferroviario. O sea, son trazados que se adaptan. Son el resultado de un proceso de adaptación donde no hay una planificación, no hay un plano previo. Algunos hablan de organizaciones espontáneas. No me gusta mucho utilizar el concepto de espontáneo para las formas urbanas porque el tiempo en el que se desarrollan estas formas es bastante dilatado como para hablar de espontaneidad. En todo caso, podríamos hablar de formas no planificadas. Estos trazados, muchas veces se habla de patrones orgánicos, cuando se habla de este tipo de trazados como el de la ciudad de Siena, que en realidad parecería ser que sí tuvo un tipo de planificación bastante rigurosa. Pero bueno, es difícil leer una geometría, este tipo de trazados, y son los trazados que eran muy comunes en la primera ciudad de jardín, como Welwyn Garden City, que fue la segunda ciudad de jardín de Inglaterra, y que se utilizan en las urbanizaciones privadas muchas veces. Se habla de patrones orgánicos, que es una metáfora, obviamente. Muchas veces se ha utilizado este tipo de patrones con un sentido urbanístico, ¿no? Como este ejemplo que veíamos también el año pasado en Introducción al Urbanismo, el de la Neighborhood Unit, de Clarence Perry, ¿no? Donde el trazado orgánico, estos trazados intrincados, se utilizan justamente para desalentar el tráfico vehicular de alta velocidad y de paso. O sea, que la idea es que los autos, la circulación de paso no entre al barrio, porque se encuentra con un trazado intrincado que lo obliga a bajar la velocidad. Bueno, a veces se utilizan estos trazados con este sentido, que es la lógica con la que se trazan las calles adentro de los grandes parques. Ustedes no van a encontrar, salvo algunas situaciones, acá en el Parque Independencia pueden ver Boulevard Oroño que continúa, pero las calles internas del parque están trazadas siguiendo una geometría, entre comillas, orgánica, y eso apunta justamente a bajar la velocidad, a obligar al automovilista a bajar la velocidad. Por supuesto, en nuestras ciudades, en la ciudad real, generalmente los trazados son resultado de distintas superposiciones, no hay formas puras, hay distintas retículas que a veces se articulan entre sí con distintas orientaciones. En caso de una hibridación que todos conocemos, el de la ciudad de La Plata, que es una hibridación entre una retícula y un sistema de grandes trazados barrocos, podríamos decir. En la misma Rosario, nuestra ciudad, que es básicamente una cuadrícula, pero bueno, hay distintas geometrías, hay distintas orientaciones, la cuadrícula se parte hacia el oeste, así cambia su orientación hacia el oeste, hacia el norte y también hacia el sur, que acá no se ve. Hay algunas situaciones peculiares.
Pero si nos alejáramos y viésemos el trazado de el área metropolitana de la ciudad, los grandes trazados, nos encontraríamos con una organización de tipo radioconcéntrica, ¿no? Con grandes ejes que se unen con el centro, que es el área central de la ciudad de Rosario, y algunos corredores concéntricos. Esta organización radioconcéntrica en la macroescala encierra en una escala meso y micro una organización reticular. Lo que tenemos que tener en claro es que la mera descripción del trazado, de la geometría del trazado, no es suficiente para caracterizar una ciudad, ¿no? Y vuelvo a lo que planteaba al principio de la clase. Es importante entender cómo ese trazado se articula con un componente de mucho mayor dinamismo, en lo que se refiere a sus posibilidades de modificación, como es el tejido, parcelamiento, edificaciones y usos. Y esto nos da pie para empezar a hablar de los distintos tipos de tejidos. Hay una primera clasificación que se suele hacer cuando se habla de tejidos, que es clasificar los tejidos de acuerdo al contexto en donde se emplazan, ¿no? Se puede hablar de tejidos rurales, que se emplazan en ámbitos rurales, generalmente están caracterizados por una muy baja densidad, un muy bajo nivel de ocupación del suelo, hay un amplio predominio del suelo no edificado, destinado a la producción agropecuaria justamente. Hay tejidos suburbanos, que son los que se encuentran en las áreas de borde de las ciudades, donde también hay un predominio de las áreas del suelo no construido, el suelo no ocupado, pero en lo que se refiere a los usos, el uso predominante es residencial. Y finalmente hay quienes hablan de tejidos urbanos. Entonces tenemos tejidos urbanos, suburbanos y rurales. Tejido urbano es donde hay un predominio claro de lo construido por sobre lo vacío, y hay una mixtura de usos, tanto residenciales, comerciales, a veces industriales también, administrativos. Pero hay otras formas, otras maneras de clasificar los tejidos que tal vez son más útiles para nosotros como en nuestro trabajo de análisis. Es primero clasificar los tejidos de acuerdo a su capacidad. Podemos hablar, cuando hablamos de la capacidad, hablamos de la intensidad de la ocupación del suelo. ¿Cuán ocupado está el suelo? Acá vemos 4 imágenes que nos muestran distintos grados de ocupación del suelo. En las imágenes de la derecha vemos un claro predominio del suelo vacío, el suelo no construido, en comparación con el suelo construido. Las imágenes de la izquierda nos muestran un alto grado de compacidad. Las construcciones generalmente están adosadas una con otra, creando un frente continuo en los frentes de manzanas, a diferencia de las imágenes de la derecha. Hay un alto grado de compacidad. Esta imagen de la cuadrícula del ensanche de Barcelona nos muestra una ciudad con un tejido muy compacto. Aquí estamos viendo un tejido que tiene un grado de dispersión importante. Ya está proyectado así, ¿no? Es una urbanización privada. Cada componente de ese tejido, cada vivienda, está separado. Y hay un claro predominio de los espacios vacíos. Esta imagen es interesante porque muchas veces confundimos compacidad con densidad, con intensidad de uso del suelo. Acá vemos un uso del suelo intenso, hay grandes torres, hay un gran aprovechamiento del suelo, sin embargo el tejido es disperso, no es compacto. Acá a veces la dispersión no obedece a una voluntad proyectual, sino que es el resultado del proceso, de un proceso de construcción de la ciudad. Aquí estamos viendo una imagen de un área periférica de la ciudad de Buenos Aires. Acá la dispersión es resultado simplemente de que es un área que todavía está en desarrollo. Se han trazado las calles, hay una subdivisión parcelaria, pero es un área que está en construcción.
momentáneamente el tejido ese es disperso. También podemos clasificar los tejidos de acuerdo a la densidad, es decir, a la intensidad del aprovechamiento del suelo. Caso típico de alta densidad es esto, lo que estamos viendo aquí, el centro o algunos sectores de la ciudad de Manhattan. Acá en este caso estamos viendo una foto aérea del Rockefeller Center y su entorno. Hay un alto aprovechamiento del suelo. Incluso acá en estos proyectos, ¿no?, de la Ville 10 de Le Corbusier, ¿no?, donde hay un tejido disperso, pero con una alta densidad, un alto aprovechamiento del suelo con estas torres, esas megatorres que proponía Le Corbusier. Acá vemos un ejemplo, de vuelta volvemos al ensanche de Barcelona, de una alta compacidad y una densidad. Como vemos, la densidad también es relativa dependiendo del contexto. Si estuviéramos en Rosario diríamos esto es alta densidad, básicamente. Es planta baja y 7, 8 pisos. Si estuviéramos en la isla de Manhattan diríamos que es una densidad media. Esto en general podríamos acordar que en cualquier contexto es una densidad media, planta baja y 4 pisos, y alta compacidad. Baja densidad. Esto es saliendo de la ciudad universitaria, calle Riobamba. Hay un predominio de viviendas de planta baja y un piso, o planta baja sola, a veces planta baja de 2. Puede aparecer algún edificio en altura, como vemos aquí en la imagen, pero el predominio es de viviendas unifamiliares que se materializan a través de construcciones de planta baja y 1, o planta baja y 2 pisos. Eso es una baja densidad, pero alta compacidad en este sector de la ciudad. Acá vemos baja densidad y un tejido disperso, de baja compacidad. Es una imagen de Letchworth, la primera ciudad-jardín en Inglaterra. Y también podemos medir la densidad contabilizando estas cuestiones que ustedes las están trabajando en el práctico. Cantidad de viviendas por hectárea, por ejemplo. Acá nos muestran radios censales, cada una de las figuras son radios censales en el área central de la ciudad de Santa Fe, y lo que se nos muestra es, bueno, radios donde hay entre 0 y 10 viviendas por hectárea, radios censales donde hay entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40 viviendas por hectárea. O podemos medir la densidad en habitantes por hectárea. Vemos entre 0 y 5, entre 5 y 25, hasta llegar a entre 150 y 200 habitantes por hectárea. Esas son distintas maneras de medir la densidad. Yo puedo medir la densidad por metros cuadrados construidos, puedo medir la densidad por volumen construido, es decir, por metro cúbico. Puedo medir la densidad por usos, o sea, en este caso sería por residencia por hectárea. O puedo medir la densidad por población. También hay otra forma de clasificar los tejidos más cara a los arquitectos, que nos gusta más a lo mejor, que es de acuerdo a su grado de homogeneidad. Esta foto aérea del centro, un sector del centro de la ciudad de Rosario, me muestra un tejido, por ejemplo, altamente heterogéneo, que está conformado por construcciones de distintas tipologías, de distintas alturas, de distintas épocas. Hay vacíos, hay terrenos baldíos, hay terrenos donde no hay nada construido y en los cuales hoy está funcionando a lo mejor un estacionamiento, una playa de estacionamiento. Hay una gran variedad. Esto es un típico tejido heterogéneo. Y aquí estamos hablando de un tejido con un alto grado de homogeneidad. Tan alto que todas las construcciones son iguales. Es el mismo prototipo repetido. Hay una densidad media, podríamos decir, por lo menos de acuerdo a los estándares de lo que son las densidades en las áreas suburbanas. Una muy baja compacidad y un alto grado de homogeneidad. Pero para que un tejido sea homogéneo no necesitamos que todas las construcciones sean iguales. Esto es el centro de la ciudad de Berna, Suiza, y vemos un tejido muy homogéneo. Cada construcción de manera individual, cada edificio que conforma esta área central es distinto, pero todos tienen más o menos las mismas alturas, tienen
tienen el mismo techo, la misma materialidad, la misma textura. Hay un alto grado de homogeneidad, aún tratándose de edificaciones distintas. Aquí ocurre lo mismo, en una ciudad en el norte de África. Hay un alto grado de homogeneidad del tejido, a pesar de que cada casita es distinta de la otra. Pero hay una misma materialidad, una altura semejante. En situaciones como esta, una ciudad norteamericana, no recuerdo cuál, pero vemos claramente las construcciones son distintas, pero es un tejido homogéneo. Prácticamente hay un promedio de altura de planta baja y 2, planta baja y 3 pisos, que es el que domina este paisaje urbano, este tejido. Y esta imagen es interesante, podemos ver cómo las manzanas que bordean el Parque Urquiza, tanto al sur de Pellegrini o hacia el oeste del Parque Urquiza, tienen un alto grado de homogeneidad. Si las contrastamos con las manzanas que están más alejadas del Parque Urquiza, donde el tejido es más heterogéneo, empieza a haber una mixtura de edificios en altura con construcciones más bajas. Y esto tiene que ver con la normativa, es porque no se pueden construir edificios superiores a determinada altura en el entorno del planetario. Voy a acelerar el paso porque nos estamos quedando sin tiempo. También puedo clasificar los tejidos de acuerdo al uso. A veces hay lo que algunos autores llaman tejidos diferenciados. Esto es, un área de la ciudad donde hay un único uso, en este caso industrial. O en este caso, un área de la ciudad donde hay un único uso, que es residencial, exclusivamente residencial. En general, en nuestras ciudades, lo más común es encontrar una mixtura de usos. Hay dominancias de usos. Hay áreas donde predominan las actividades residenciales y hay áreas donde predominan las actividades terciarias o industriales. Acá vemos un mix de situaciones en el lugar donde deberíamos estar en este momento, y lamentablemente no podemos estar, en la ciudad universitaria. Vemos hacia el oeste de la ciudad universitaria, en la República de la Sexta, un tejido relativamente homogéneo, de cierto grado de compacidad y de mixtura de usos, donde hay un predominio de actividades residenciales, de los usos residenciales, pero hay un mix de usos. Ahora, si analizamos el predio de la ciudad universitaria, por lo menos el predio ocupado por actividades universitarias específicamente, estamos hablando de un tejido diferenciado. Hay un único tipo de actividad, todo referido a la actividad universitaria, la actividad académica, ya sea de docencia o de investigación. Y si vamos un poco más hacia el este, y nos vamos hacia el río Paraná, encontramos el puerto, otra área con un tejido diferenciado desde el punto de vista funcional, en uso exclusivo que es productivo. Y podemos diferenciar a los tejidos de acuerdo al proceso de construcción, cómo se han ido constituyendo. Al principio de la clase yo mencionaba que en general el tejido es el resultado de múltiples intervenciones, parcela a parcela, que se van dando a lo largo del tiempo. Hay muchos actores que intervienen en la configuración del tejido, muchos propietarios, muchas empresas constructoras, muchos arquitectos, gremios, está también la municipalidad con sus reglamentos, que de alguna manera interviene en la conformación de ese tejido. Es una construcción social, pero también el tejido puede ser resultado de una operación unitaria, como acá vemos un barrio, lo que los españoles llamarían un barrio de interés social, en la ciudad de Rosario, acá un barrio construido por el Servicio Público de la Vivienda. Esto es resultado de una operación unitaria. Hay un proyecto y se construye el tejido. Esto, más allá de su grado de homogeneidad, como vemos en el Sánchez de Barcelona, es resultado de un proceso lento, lote a lote, se va conformando el tejido. Acá, quedémonos en este contraste que es interesante. Vemos hacia arriba de la imagen un tejido que se fue configurando lote a lote, parcela a parcela, a lo largo del tiempo, y abajo un Fonavi conocido como Fonavi Centenario,
San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe, que es resultado de una operación unitaria. En ese sentido contrasta fuertemente con el entorno. Aquí vemos esta manzana, donde se levantan una serie de torres, cerca de nuestra área de estudio. Esto es resultado de una operación unitaria. Ahora, todo lo que tiene alrededor, el tejido que tiene alrededor, mayoritariamente es el resultado de operaciones lentas, lote a lote, parcela a parcela.